Ok. Bueno, entonces, muy buenos días, tengan todos y todas. Es un verdadero honor darle la bienvenida a este espacio de encuentro y aprendizaje. Hoy nos reúne un proyecto que trasciende fronteras, Ciudadanía Digital para el Talento Inteligente, una iniciativa que busca cerrar la brecha digital y abrir nuevas oportunidades de inclusión, empleabilidad y participación ciudadana, en el cual se enmarca el programa Ventana Adelante 2, un fondo de cooperación triangular de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, que busca impulsar iniciativas innovadoras y sostenibles en la región. Gracias a su financiamiento, hoy podemos avanzar en la construcción de un modelo de alfabetización digital para personas adultas, uniendo experiencias de Braga, Portugal, Santa Fe, Argentina y Cartago, Costa Rica. Este apoyo no solo permite el intercambio de buenas prácticas entre países, sino que garantiza el impacto del proyecto que trasciende fronteras, promoviendo inclusión, empleabilidad y ciudadanía digital. El proyecto Ciudadanía Digital para el Talento Inteligente nace de una realidad innegable. Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, pero no todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder, aprender y beneficiarse de la tecnología. En Costa Rica, por ejemplo, gran parte de la población adulta entre los 18 y 55 años, especialmente en condiciones de vulnerabilidad, no ha podido desarrollar competencias digitales suficientes para desenvolverse en el mundo laboral, en la educación, ni siquiera en la vida cotidiana. Esta brecha digital limita sus oportunidades de empleo, emprendimiento y participación ciudadana. Además, la mayoría de programas existentes en alfabetización digital se enfocan en enseñar el uso básico de herramientas como procesadores de texto, hojas de cálculo, pero dejan de lado lo más importante, el uso significativo y cotidiano de la tecnología para resolver necesidades reales como acceder a servicios públicos, postularse un empleo en línea, participar en trámites digitales, usar banca electrónica o ejercer sus derechos ciudadanos. Este proyecto busca reducir la brecha digital ofreciendo un esquema de curricular inclusivo adaptado a las necesidades de la población adulta, una metodología innovadora pensada en personas con baja escolaridad y un sistema de certificación que conozca oficialmente las competencias adquiridas, fortaleciendo la empleabilidad. En pocas palabras, este proyecto transforma la alfabetización digital en un derecho, en una herramienta de inclusión y en un motor para la movilidad social. No se trata solo de aprender a usar tecnología, sino de usarla para vivir mejor, trabajar con más oportunidades y participar activamente en la sociedad. Hoy, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, como organismo internacional de cooperación, ha trabajado de la mano con Costa Rica a través del MICID, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, en proyectos de alfabetización digital. Nuevamente, sumamos esfuerzos con aliados estratégicos para compartir experiencias, buenas prácticas y construir juntos soluciones que respondan a los grandes desafíos de nuestra región. Porque en el mundo de hoy, la alfabetización digital no es un lujo, es un derecho y cada paso que damos en este camino nos acerca a un futuro más justo, inclusivo y sostenible. Es por ello que tenemos hoy con nosotros a dos invitadas de muy alto nivel. Tenemos aquí a dos representantes de la OIE que nos van a hablar sobre los estudios que ha realizado este organismo de Estados Iberoamericanos en Costa Rica sobre la alfabetización digital. Tenemos con nosotros a Carla Sequeira, que es del área de concertación y alianzas estratégicas, y a Melissa González, técnica de proyectos. Tenemos, para hablar un poquito sobre ellas, tenemos a Melissa, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica, con formación en gestión de proyectos internacionales en Francia y un bachillerato de enseñanza del francés por la UCR.
Ha fortalecido su perfil con capacitaciones en cooperación internacional, comercio, responsabilidad social y mercadeo, y habla muy fluido el inglés y el francés. Su trayectoria se ha enfocado en la cooperación cultural y educativa, trabajando al Ministerio de Cultura y Juventud, el SEC-SICA y en proyectos en Francia. Actualmente es coordinadora técnica de los proyectos de la OEI Costa Rica, desde donde impulsa iniciativas de impacto regional en educación y cultura. Por otra parte, tenemos con nosotros a Carla Sequeira Garita, la magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial por la Universidad de Chile y licenciada en Gestión de Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de Costa Rica. Habla inglés, francés y portugués, cuenta con más de 9 años de experiencia en gestión, monitoreo y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado en el SEC-SICA en proyectos ambientales con Juxta Energy y como docente universitaria en Costa Rica y Chile. Actualmente es la encargada de concertación y técnica de proyectos de la OEI, liderando iniciativas con educación, ciencia y cultura, colaborando con organismos como la UNESCO y la FAO en proyectos de gran alcance. Bienvenidas, estas especiales invitadas y colegas de la OEI. El micrófono es todo de ustedes para que nos cuenten cuál fue su trabajo, bueno, primero qué es la OEI y cuál es el trabajo que realizaron en esta área que nos enmarca dentro de este proyecto de ciudadanía digital en el área de Costa Rica. Adelante. Muchas gracias, doña Patricia. Un placer estar con todos y todas acá pues en esta mañana para Costa Rica, los que nos encontramos acá, tarde para los que están pues fuera. Correcto, como bien lo indica doña Patricia, para nosotras, para Melissa y para mí es un placer poderles brindar un poquitito de información de lo que está haciendo directamente OEI en Costa Rica, apalancados de un proyecto que les va a presentar Melissa, que es a nivel iberoamericano. Voy a ponerles una presentación, por favor me avisan si la están viendo. Sí, todo correcto, Carla. Sí, perfecto. Bueno, entonces, para dar inicio a esto, ¿qué es la OEI y qué estamos haciendo en el país? ¿Verdad? La OEI es un organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa con presencia física en 20 países. Entonces, estamos pues aquí en Costa Rica, Nicaragua, México, Honduras, El Salvador, Argentina, Brasil, Portugal, España, entre otros, ¿verdad? Creemos que la educación, la ciencia y la cultura son una herramienta para el desarrollo humano y son generadoras de oportunidades para construir un futuro mejor. ¿Cuál es nuestro lema? Hacemos que la cooperación suceda. ¿Y por qué decimos que hacemos que la cooperación suceda? Porque nos gusta ir a fondo, ir a las comunidades y entender qué es lo que está pasando y cómo solucionar esos problemas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, nosotros lo que queremos mostrarles es que en Costa Rica, al ser un país tan pequeño, nosotros nos hemos enfocado en trabajos específicos. Los ejes principales que nosotros tenemos son una educación de calidad, inclusiva, una formación docente accesible. En ciencia buscamos investigación, divulgación científica e innovación, que es lo que doña Patricia les estaba comentando. Y en cultura buscamos la diversidad cultural, mejorar esas industrias creativas que existen. Buscamos la colaboración entre ministerios, universidades, sector privado y organismos internacionales. ¿Por qué? Porque lo que creemos es que si nosotros ya estamos trabajando en algo, podemos hacer que tanto los ministerios, los entes estatales como los privados y así como otros organismos que trabajan en lo mismo, podríamos coordinar y hacer actividades en conjunto. Ahora bien, entre los proyectos que nosotros les queremos presentar se encuentra el de carreras tecnológicas. Esto se realizó en los cantones de Pocosí y Talamanca, en la provincia de Limón. ¿Por qué se escogió la provincia de Limón? Es una de las provincias más rezagadas que tiene Costa Rica a nivel de tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el proyecto? Era promover la inclusión social. Este era un proyecto piloto, quiero dejarles claro, después de una negociación directamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como bien lo dijo doña Patricia, que buscaba promover la inclusión social de 240 jóvenes en edades de entre 18 y 25 años, residentes de los cantones de Pocosí y Talamanca, mediante la
formación de rutas tecnológicas con una duración de aproximadamente 120 horas de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque tanto el ministerio como nosotros, el MISIT como nosotros, certificamos estas formaciones. Entonces, lo que buscamos es que los estudiantes puedan, a través de estos momentos de trabajo, tanto sincrónicos como asincrónicos, aprender de manera específica cosas que les van a funcionar para su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos específicos de esto? Fomentar la formación en carreras STEM de personas indígenas y afrodescendientes, porque teníamos una población específica con la cual trabajar, en donde al menos 120 de esas tenían que ser mujeres beneficiarias directas del proyecto, fortaleciendo además los centros comunitarios inteligentes. Costa Rica tiene una bendición, diría yo, o tiene una facilidad que el ministerio, el MISID, tiene centros de formación comunitarios, los que llaman los CESIS. Ellos los están evolucionando a otros centros que se llaman los LINC, que son laboratorios tecnológicos. Pero nosotros estamos trabajando directamente con los centros comunitarios inteligentes a través de una alianza estratégica para promover los servicios. Y además desarrollamos la inclusión social de las personas jóvenes a través de capacidades técnicas. ¿Por qué? Porque no podíamos llamar a esto una carrera profesional, sino esto es un técnico, algo base que les va a ayudar para su empleabilidad, para reforzar lo que ellos ya están construyendo. Buscamos esta población entre 18 y 25 años porque el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo Costarricense, arrojó que esta era la población en la provincia de Limón que no encontraba trabajo, pero cuando nosotros preguntamos por qué no encontraban trabajo, pues arrojaban las encuestas que era que no tenían una capacidad en tecnología. Y cuando nosotros decimos tecnología, pues para muchos podría ser muy sencillo poder usar perfectamente un Word, un Excel, poder hacer una tabla dinámica o simplemente hacer un currículum perfecto. Pues existían personas en ese rango de edad que en realidad no lo sabían hacer, que no lograban ni siquiera poder utilizar el Word correctamente, o para ellos una computadora era algo de otro mundo, ¿verdad? Entonces, la idea era romper con ese estereotipo y más bien poderle brindar una herramienta a las personas para que pudieran entonces reforzar ya sus conocimientos. Ay, perdón. Entonces, ¿qué buscaba el proyecto? Como les digo, era promover la inclusión de las personas jóvenes que viven en esta provincia. Esta provincia es una provincia que es muy turística aquí en Costa Rica y además que tiene fuentes de empleo bastante interesantes que podrían ser funcionales si los estudiantes o las estudiantes tuviesen otros conocimientos alternativos que apalanquen lo que ya tienen en los colegios o lo que les están dando los centros educativos pues en la zona, ¿verdad? Entonces lo que buscábamos era que a través de estos cursos se hiciera una formación de habilidades digitales y desarrollo web que les permitiera acceder pues al mercado laboral, porque muchas veces ese era el problema, que no teníamos una herramienta nosotros como seres humanos para poder llevar a cabo una entrevista, porque nos daba miedo, nos daba vergüenza. Entonces, a la vez, lo que buscamos era que el curso fuese integral, que el proyecto fuese integral y que no solo los estudiantes recibieran esas capacitaciones de Excel, Word, PowerPoint o desarrollo web, sino que también les ayudáramos a la hora de mejorar esas habilidades para que entonces a la hora que tuviesen una entrevista no nos muriéramos de nervios, porque muchas veces eso pasa, que podemos saber mucho, te podemos tener toda la información, pero a la hora de realizar la entrevista nos quedamos en blanco. Y yo creo que eso le pasa a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, lo que buscamos era justo eso, darles tanto conocimiento como habilidades para que pudieran desarrollarse. ¿Cuáles eran los principios importantísimos que teníamos? La coordinación interinstitucional, porque además del ministerio, además del MISID, trabajamos con el Centro Cívico para la Paz, la Universidad Estatal a Distancia y la empresa Microsoft. Microsoft nos donó la formación de formadores, que ya les voy a presentar de qué se trataba esta formación de formadores, que lo que buscaba era que dejáramos capacidad instalada dentro del ministerio y dentro de esos centros. Se nos inscribieron 50 profesionales, de los cuales dejamos capacitados a 30 de ellos con su propia caja de herramientas para que pudieran seguir dando estos cursos, que no tuviese que estar, digamos, OEI, por decirlo así, o que es otra persona, sino que el ministerio los incluyera dentro de su currícula. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una currícula acá de Costa Rica donde constantemente están promocionando cursos
Entonces nosotros lo que queríamos era que quedara la capacidad instalada dentro de los centros y dentro del ministerio para que esto se siguiera dando a posteriori. Tuvimos una gran recepción, los 30 personas cumplieron todos los requisitos y se graduaron. Ellos desde Word, Excel, PowerPoint, básicos para poder dar clases, también tuvieron contenidos de HTML, CSS y algunos otros para poder hacer desarrollo web. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron los estudiantes para sus clases? Tuvieron dos fases, una primera fase donde recibían datos y Excel, presentaciones y PowerPoint, trabajo colaborativo y MS Teams, desarrollo web y programación, empleabilidad y LinkedIn. En la segunda fase se introdujo ya el desarrollo web, esto ya era un poco más profesional para ellos, que eran los que ya estaban llevando, porque encontramos una población que ya estaba llevando técnicos o cursos con el Instituto Nacional de Aprendizaje, entonces se les dio este otro componente de desarrollo web. Además, cómo levantar servidores, habilidades del S21 y metodologías ágiles. Y volvimos a reforzar lo de los portafolios, currículums y entrevistas. Cómo hacer una entrevista asertiva, que eso muchas veces para poblaciones vulnerables es muy complicado, ¿verdad? Entonces, esto era parte de lo que se trataba el proyecto. Los indicadores principales de este proyecto, que aquí es donde me gustaría que prestáramos un poco más de atención, tuvimos una deserción bastante alta, ya les voy a contar por qué fue. Tuvimos 260 inscritos, aceptamos a 260 personas, pero lograron concluir 102 el programa. Entre ellos, de Pocosí fueron 61 personas y 41 de Talamanca, que fue donde tuvimos la mayor deserción. Ahí me interesaría que, no sé si todos y todas conocen la realidad costarricense, pero resulta ser que en las zonas altas del territorio indígena, porque en Talamanca se concentra el territorio indígena, pues tuvimos un gran problema con la conectividad y con los CESIS, con los centros, porque al caerse la conectividad, los estudiantes tenían que bajar a zonas donde estuviesen más pobladas para poder tener acceso pues al internet, porque en Alta Talamanca pues no teníamos esa situación, ¿verdad? Entonces de ahí fue donde se dio que tuvimos la deserción más grande de grupos. ¿Por qué? Porque era la zona donde más teníamos estudiantes, porque era donde más la gente estaba interesada en recibir esto. Pero la primera barrera, que era algo que ya nosotros teníamos, por decirlo así, mapeado que podía pasar, que por las lluvias, por cuestiones climatológicas y demás, pues posiblemente íbamos a tener una deserción porque los compañeros y compañeras no iban a poder tener acceso a Internet para poder recibir sus clases o, como lo decía Melissa en su momento, bajar de la montaña y pasar los dos ríos que tenían que pasar para llegar a los centros, porque es una zona bastante alejada, de verdad. Entonces, y algo muy importante, que pese a esa deserción sí se cumplió de que teníamos más mujeres que hombres. Las señoras eran las más interesadas en poder recibir la capacitación porque podían ayudar a sus hijos y a sus hijas. Porque en esa población, a los 25 años, ya muchas tienen uno o dos niños, ¿verdad? Entonces, fue algo muy interesante porque también era romper con ese estigma, porque muchas tenían emprendimientos y querían abrir su página web y querían mejorar sus métricas, no sabían tampoco que con el Excel podían llevar todos los datos de sus emprendimientos y demás. Entonces, esto la verdad les ayudó a ellas un montón a mejorar su calidad de vida. Algo tan simple como saber utilizar el Excel o poder utilizar un Word llegó a ser funcional para ellas y para ellos en su momento. De hecho, tuvimos una experiencia muy bonita cuando hicimos la última gira de revisión del proyecto a Pocosí y se nos acercaron un par de estudiantes a decirnos que gracias a lo que estaban llevando, lograron realizar la primera entrevista en la fase 1, hicieron una entrevista para conseguir el trabajo y estaban contratadas ya por una empresa esperando a que llevaran la segunda fase de los cursos. Entonces,
a la vez de que nosotros sentimos de que si bien buscamos que los estudiantes participen, tener esas retroalimentaciones que digan que sí les valió la pena el curso, que sí lograron conseguir trabajo, porque el ministerio nos decía que la media para que un estudiante después de que lleve estas capacitaciones es de 4 meses para conseguir un trabajo y que se nos acercaran estudiantes a decir, ya hemos hecho entrevistas y ya estamos diciendo que llevamos esto, además estamos haciendo esto otro. Por suerte, tanto el INA como el Centro Cívico para la Paz de Pocosí nos ayudaron un montón y además les hicieron una currícula consecutiva a los chicos y a las chicas que estaban llevando luego inglés y entonces apalancaron tanto los cursos de nosotros, que nosotros dimos gracias a Microsoft, sino que también llevaron cursos de inglés y otros que mejoraban su formación y que les ayudaban para, pues, la búsqueda de empleo, que es lo más importante que estábamos buscando en la zona, ya que Costa Rica tiene una estrategia específica para la empleabilidad de los jóvenes. Esta es una fotografía de la graduación que se hizo en Pocosí con una parte de los estudiantes y luego son unas fotografías de Talamanca, de la visita que hicimos. Talamanca tiene una particularidad que la comunidad tiene instalada en la ADITIBRI, que es la Asociación de Desarrollo de Territorio Indígena, un centro con computadores en perfecto estado, que cuando tuvimos este tipo de problemas por las lluvias y demás, nos dijeron, nosotros se las ponemos a disposición para que puedan trabajar. Entonces, hasta aquí les voy a presentar para que luego, si tienen alguna duda o alguna pregunta específica sobre el programa, la podamos abarcar para que Melissa pueda conversarles un poco del otro proyecto que les queríamos presentar. Solo hay una pequeña intervención, Carla. Si quieres me pasas la filmina, la tuya, la de las fotografías. Nada más ahí para comentarles un poquito, parte del seguimiento de los proyectos que hacemos Carla y yo, tuvimos el honor de hablar con la presidenta de la Asociación de la Aditibre y ella decía, mira, yo tengo un emprendimiento de cacao y solo el hecho de aprender bien este Excel y yo poder hacer mis finanzas y tener ese Excel para distribuirlo en San José y apuntarlo, ya eso aumenta mi rentabilidad, ya genera que yo me sienta productiva en una zona en la que no hay empleo. Entonces, mira, no es solo hacer proyectos por hacer proyectos y dejarlo ahí instaurado, ¿verdad? Sino que la gente misma siente como ese apoyo, ese sentimiento de poder salir adelante con las herramientas que están a disposición y que colaboramos por medio de la cooperación internacional. Entonces fue muy gratificante escuchar como estos testimonios, ¿verdad? Mira, solo el hecho de yo aprender a hacer la suma y poder la documentación, ¿verdad? Que voy a distribuir mi cacao en la zona de Cahuita, por ejemplo, llevarlo a Cartago ya genera que la persona se sienta productiva y genere pues ese insumo a sus familias. Entonces era un pequeño paréntesis antes de continuar con la presentación. Uno de los proyectos iberoamericanos que tratamos en la Organización de Estados Iberoamericanos trata sobre la educación técnica profesional, sobre la llave estratégica para la empleabilidad. Entonces aquí trabajamos directamente con el Instituto Nacional de Aprendizaje y con los colegios técnicos profesionales del MEP. A partir del 2023 se inicia un proceso de monitoreo de ver desde la OI en colaboración con la Agencia Española de Cooperación sobre cómo estamos en Costa Rica, porque bien sabemos que esta ETP fue formalizada como política desde el 2019 y que surge tras un amplio diálogo social y se instruye como modalidad educativa para tener la contraparte de las empresas, el sistema educativo y la parte técnica pues del INA, ¿verdad? Que integra esta formación teórica en instituciones, además de la práctica en entornos laborales. A partir de ahí surge este modelo que ven en pantalla sobre la formación profesional dual y que centró su eje en 3 estudios, ¿verdad? O en 3 grandes zonas de lo que estamos haciendo en Costa Rica. El estratégico político, cómo está esa ley a partir de esa aprobación desde el 2019 con la ley 9728, la gestión y la administración de esas becas que se le dan a los estudiantes para que vayan y hagan esa interacción con la práctica en entornos laborales reales, más la parte teórica en instituciones educativas. Y la tercera parte se centró en ese buenas prácticas que tenemos actualmente y qué es lo que vamos a tener como recomendaciones para avanzar en ese modelo.
Este modelo entonces nos permitió tener como conocimiento de qué responde a esas necesidades del mercado laboral, ese fomento del talento especializado, cómo aumentamos esa empleabilidad juvenil inicialmente y especialmente para quienes no pueden invertir largos periodos de educación formal, ¿verdad? Y sobre todo que es una opción flexible y efectiva. Todos esos detalles los tomamos en consideración con este modelo asociativo y nos lleva, ¿me pasas la siguiente, Filmina, por favor? A la siguiente etapa de esa consecución de ese modelo. Estamos actualmente en la segunda etapa, después de ese monitoreo, en el que vamos a hacer 3 grandes rubros de actividades. El 9 de octubre tenemos un evento centroamericano con empresas de Argentina, Honduras y las de Costa Rica que vienen a aprender del modelo dual. Tenemos ahora el 22 de septiembre, sacamos el primer curso hackathon de estudiantes, que el hackathon, lo interesante que tiene es que se van a unir los chicos del INA, Costa Rica, con los chicos del INA, llamémoslas de Honduras, que esta formación aborda componentes para el ámbito profesional. Si vemos ahí tenemos habilidades digitales, metodologías ágiles, introducción al mundo tecnológico, y también habilidades para el empleo, ¿verdad? Que no solo van a ver el componente teórico, sino también que van a ser componente práctico porque van a poner unas empresas o una incubadora a trabajar y cómo ellos pueden responder hacia esa necesidad. Entonces, esta parte del hackathon tenemos mentores, tutores y coaching laborales que van a trabajar a darles esas herramientas a los estudiantes por 7 semanas. Es 100% virtual y van a tener esa interacción, ¿verdad? Con los equipos de Honduras también, los chicos de Lina de allá de Honduras, para tener como ese entendimiento del otro, ¿verdad? De cómo es la realidad de ellos y las de los compañeros de Honduras, ese entendimiento, ese compartir realidades y que estamos en distintas idiosincrasias, pero bajo un modelo con impulso tecnológico que les va a dar ese enfoque laboral. El siguiente, Carla, también tenemos, aparte de este hackathon que vamos a realizar, se acompaña también el último semestre de este año, iniciando en octubre, con los docentes del INA y del MEP, un proceso formativo de transformación digital y habilidades transversas para docentes de la FPT, de la educación técnica profesional dual. Entonces, no solo nos centramos en los jóvenes que van a tener estas habilidades para las empresas, sino también en los docentes que dan pues esas habilidades a esos jóvenes. Este curso, entonces, para los docentes se impulsa en 3 áreas específicas: la transformación digital, que promueve el uso pedagógico de tecnologías, de plataformas y sobre todo el uso de la inteligencia artificial aplicados a la educación, ¿verdad? En la metodología que ellos tienen que utilizar para movilizar a esos jóvenes a aprender mejor. Luego tenemos también habilidades transversales, ¿verdad? Que es pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo colaborativo, y que son esenciales para esa formación integral de sus estudiantes. Y sobre todo, lo que buscamos es que estos docentes, que también lo van a llevar los docentes tanto de Costa Rica como Honduras, que estas herramientas que se les va a dar en el curso, que están contempladas en esta filmina en 3 grandes grupos, lo que busca es abordar temas fundamentales de esa transformación digital, de habilidades transversales y la inteligencia artificial para preparar a los docentes y mejorar así su práctica educativa, esa empleabilidad y mejorar la empleabilidad de los estudiantes. Entonces, no solo realizamos estos cursos como para pensar en estudiantes y docentes, sino que se presenta como una oportunidad de actualización profesional y que le da un peso significativo hacia esa mejora educativa en los países que estamos siendo partícipes pues, de estas modalidades. Creo que sigue otra, Carla, me permitís ahí. De todo este resumen que les comentamos, tanto de la primera parte del monitoreo, del estudio que se realizó y ahorita del hackathon que vamos a sacar con estudiantes y luego el curso para docentes, tenemos como fortaleza principal que hemos abarcado desde el 2022, que estamos en el trabajo del ETP, la educación técnica profesional, que los programas educativos y la experiencia docente y la apertura de estas personas mentoras a estos programas ha permitido que más empresas se sientan interesadas en este modelo de ETP de educación técnica para mejorar pues la parte de empleabilidad en el país. Entonces, no solo es una herramienta importante que se da para
tanto estudiantes como los docentes, sino que también las empresas se ven o llaman la atención sobre este modelo para la empleabilidad, lo que mejora, por supuesto, la productividad del país, mejora la calidad de vida y, por supuesto, la de las familias. Entonces, con este resumen, creo que les mostramos un poquito de lo que trabajamos desde la Organización de Estados Iberoamericanos. No sé si mi compañera Carla tiene alguna otro comentario al respecto. Muchas gracias, más bien sí, a todos y a todas por el tiempo que nos brindaron. Les dejamos ahí el correo electrónico de OEI Costa Rica para cualquier consulta, cualquier duda. Como bien lo dijo Melissa, si bien estos dos proyectos que les presentamos son interesantes para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros lo que buscamos es no solo poder apoyar a los y a las estudiantes, ¿verdad? O a las personas en general, sino también dejar, como vieron, capacidades instaladas en los ministerios. Nosotros directamente trabajamos con el Ministerio de Educación, con el MISID, con el Ministerio de Cultura, y siempre lo que buscamos es que si vamos a hacer un proyecto que impacte o haga desarrollo en comunidades, también dejar capacidad instalada para que las mismas personas de los ministerios puedan seguir abordando y trabajando con la comunidad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener gente interesada en desarrollar diferentes proyectos o diferentes actividades o hasta con las mismas necesidades que ya tenían. Recordemos que en Costa Rica ahorita estamos pasando por una situación pues un poco crítica en tanto a la educación, y por eso es que los organismos internacionales nos debemos o estamos trabajando en pro de mejorar y apoyar al ministerio en este sentido, y por eso es que a la hora de que presentamos tanto el proyecto de TP Dual como el proyecto de carreras tecnológicas, ya les voy a dar el pase, perdón, yo hablo mucho, discúlpenme, y lo que buscamos es justo eso, poder apoyar a los ministerios y apoyar a los entes gubernamentales para poder mejorar o poder desarrollar esas necesidades y poder disminuir las brechas que existen. Hay preguntas en el chat y Yamira tiene la mano levantada, entonces si quieren le voy a dar el pase a Yamira, voy a dejar de compartir. Patri, tenés el micrófono en silencio. Sí, perdón, para hacer la dinámica, como estamos en esta sala, los que quieren hablar, entonces levantan la mano y activan el micrófono. Yo les voy dando la palabra para que pueda ser más interactivo. Adelante, Yarima. Sí, era una consulta porque ustedes hablaban de precisamente tratar de dejar esa capacidad instalada. Entonces, mi consulta es específicamente sobre los programas o el contenido de estos cursos, ¿verdad? Que se desarrollan. Eso lo desarrollan ustedes mismos, digamos, dentro de la OI. Y eso se traslada, en este caso, al ministerio o al INA, o entonces que como tal vez un poquito más de detalle en esa parte sobre el tema de la currícula, digamos, propiamente lo que se imparte. Claro, no te preocupes, más bien muchas gracias por la pregunta. Sí, correcto. Nosotros lo que hacemos normalmente, por ejemplo, en el caso específico de Carreras Tech, ya mira, es que lo que hicimos fue una alianza con Microsoft. Microsoft nos dio una currícula completa de trabajo, que es donde a los estudiantes en la semana se les decía, ok, en esta cantidad de semanas vamos a ver uso, les pongo un ejemplo, de Excel, uso de PowerPoint, uso de tal tema. Entonces, luego nosotros lo que buscábamos mucho antes, lo que hacíamos era hablar con el ministerio y decirle, ok, el MISID ya tiene, pues por decirlo así, una currícula o un bloque de cursos específicos que van de la mano por cada tema que le interesa al ministerio desarrollar. Entonces, nosotros teníamos que validar con el ministerio que todo lo que se iba a dar de desarrollo web, de PowerPoint, Excel, Word, digamos, todo esto fuese de la mano con cosas que ya ellos ya tenían. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos certificar tanto OEI como ministerio. Entonces, lo que hicimos fue hacer como un tipo de homologación, porque ya la capacidad instalada o el curso, ya te doy la palabra, Federico, la capacidad instalada que se dejaba, ya el Microsoft lo tenía como un paquete de formación y los formadores, de hecho les cuento algo que no les dije, ya los formadores que se dejaron
dejaron ya están impartiendo cursos, sin que nosotros estemos ahí dando pues directamente el seguimiento. El ministerio más bien a nosotros nos retroalimenta y nosotros ya podemos decir, ok, de esta formación de formadores que le dimos a Patricia, a Melissa, a Carla, a Carlos, Melissa y Patricia ya han dado 3 cursos de habilidades digitales. Entonces, lo que buscamos es que, ya te doy el pase también porque veo que hay preguntas en el chat, lo que buscamos es justo eso, que el ministerio más bien tenga ese poder y que ya al dejar esa capacidad, que el ministerio diga, ok, vamos a impartirlo porque tenemos a estas 30 personas capacitadas, estas 30 personas pueden seguir dando estos cursos en esta zona. Muy importante que esas 30 personas que fueron elegidas para dar estas capacitaciones son todas o todas se encuentran en los CESIs que están cercanos a territorio indígena y población afrodescendiente en Costa Rica. Federico, no sé si te Dime un respondí bien. momentito, Carla, también Yarima, por ejemplo, en el caso de Lina, nosotros tenemos un instituto de formación en Madrid que manda como toda la currícula y se homologa con el INA. Entonces, por ejemplo, todo esto que hablé de habilidades digitales, las metodologías ágiles, el intro al mundo tecnológico, habilidades para el empleo, habilidades transversales. Hablamos con el INA, ven qué habilidades ellos están como un poco más débiles y los metemos dentro de la currícula. Entonces, no es que el organismo internacional viene y como en los años 80, ¿verdad? Imponía, eso es lo que vamos a hacer, no, sino que se tiene un proceso consensuado con las prioridades ministeriales, o en este caso el Instituto Nacional de Aprendizaje, para llevar esa currícula y que sea consecuente a lo que ellos necesitan, ¿verdad? Que es con lo que trabajamos, qué es lo que necesitan y dónde debemos apoyar como organismo internacional para generar estos insumos a nivel país. Perfecto. Una cosita, Muchas Melissa, gracias. con respecto a lo que estabas diciendo, es importante si son el ente del Organismo de Estados Iberoamericanos, ustedes para estas capacitaciones están utilizando las guías de desarrollo de competencias que tiene la Unión Europea o cuáles guías están utilizando. Esa sería una pregunta y ahorita te hago otra que puso por aquí Dimitri. Bueno, si quieres respondo ahí yo. Principalmente se utiliza, como hablamos del Instituto de Formación, viene con estilo de los ODS principalmente, es con lo que trabajamos, y aquí se habla con los ministerios para ver qué otras dinámicas, por ejemplo, tuvimos un proyecto ambiental, ¿verdad? Que ellos tienen, tenemos que basarnos en la currícula de ciencias, por ejemplo, entonces va consensuada con el ministerio. Esta del MISID fue revisada, por ejemplo, con el MISID, ¿qué requieren? Esta del INA, de la que hablamos, consensuada totalmente con el INA, pero vienen con totalmente y total claridad con los ODS y principalmente con estos detalles de lo que queremos abordar pues a nivel global, pero vienen con esta metodología. Ok, entonces esta, porque se habían generado primero lo de los ODS para las empresas y después se generó un programa que creo que lo lideraban también en la Unión Europea en lo que era competencias de ODS de instituciones. Entonces eso es lo que ustedes están aplicando para estos proyectos. Luego, la pregunta de Dimitri dice, ¿por cuánto tiempo posterior a los programas se les da seguimiento a las poblaciones? Y posible ver las métricas, que sí es posible ver las métricas de ese seguimiento. Dimitri, gracias por la pregunta. Sí, nosotros lo que normalmente por cada proyecto, pero esto es un estándar de la OEI como organismo internacional, nosotros damos seguimientos de 6 a 8 meses a las poblaciones después de finalizadas las capacitaciones o finalizado el proyecto. Esto con el fin de poder hacer esas mediciones justo que vos estás diciendo, por ejemplo. Entonces, en el caso muy específico del proyecto de Carreras Tech, nosotros lo que hicimos es, lo que hacemos es ponernos en contacto directamente con el ministerio y justo por eso yo sé que ya están otros formadores dando las capacitaciones sin que nosotros tengamos que interferir, que lo hace directamente el ministerio, o poder medir cuánta de esas personas que se capacitaron ya consiguieron empleo. Entonces nosotros lo que hacemos es justo eso, buscar mediciones para poder luego decirle a Madrid, por ejemplo, que es nuestra casa matriz, ok, el proyecto tuvo viabilidad, fue factible y cumplió con estos y estos indicadores debido a que tenemos tantas personas que se encuentran ya insertas laboralmente, tenemos estas réplicas de las formaciones ya realizadas, pero nosotros lo que estamos buscando ahora es este proyecto de Carreras Tech
poderlo migrar a otras provincias. Entonces, nosotros más bien le estamos pidiendo al ministerio que nos brinde datos de las poblaciones donde se están aplicando los cursos para poder solicitar autorización y poder hacerlo en otra provincia. Nosotros la idea, Federico, ya te voy a dar la palabra, perdón, yo les dije que hablaba mucho. La idea justo es eso, poder hacer la réplica del proyecto y poder medir en otra zona. Federico, perdón. Gracias, Carla. No, Adelante, pues, más bien muchas de las cosas que tenía interés de conocer, pues ya prácticamente las han ido comentando a través de las respuestas. En particular, siempre me quedaron dos temitas. Bueno, primero también felicitarlas porque me parece extraordinario que este proyecto haya continuado trabajando con los CESIS. El organismo siempre había trabajado con el ministerio en muchas áreas y siempre se han hecho proyectos muy exitosos. Entonces, una felicitación también por este. Tal vez quería saber si ya existe algún proceso o algún proyecto para atender a los que desertaron, porque si es una población muy importante y sí habría que tomar alguna medida para que se atiendan. Evidentemente hay un interés, evidentemente hay una necesidad, pero pues tristemente la situación que se dio y pues no permitió atenderlos de la mejor manera, por lo que ya comentaste. Entonces quería saber si ya hay algún plan para apoyar a ese grupo que definitivamente está ansioso de recibir esta formación, pero que tal vez por razones de tecnología, clima y distancias, pues no pudieron asumirlo de la mejor manera. Esa es mi primera consulta. Y la segunda es si podrías profundizar un poco en si había algún contenido de inteligencia artificial en la formación que Microsoft les propuso. Ellos tienen muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, pero no sé si en esto lo incluyeron. Entonces, más que todas estas serían mis consultas. Muchas gracias. Gracias, Federico. Y te respondo de atrás para adelante, de lo más sencillo. A ver, no se dio nada de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la idea era abarcar solo estos dos temas. Justo lo acabas de decir perfectamente. Microsoft tiene infinidad de cursos y de metodologías para trabajar y cursos completamente gratuitos que la gente desconoce, que es muy importante que la gente desconoce, y por eso más bien cuando nosotros nos acercamos a Microsoft y a Eidos el programa, pues ellos estaban muy contentos y muy interesados porque al principio pensamos que de hecho nos iban a dar muy poquitas becas para la formación de formadores, y más bien cuando nos dijeron que teníamos 30 espacios, pues fue bastante emocionante para nosotras porque creímos que la capacidad instalada que íbamos a dejar, pues en realidad le íbamos a dejar solo en la provincia de Limón, y más bien pasó lo contrario, que para Melissa y para mí, pues en realidad fue bastante exitoso poder decirle al ministerio, bueno, queremos que otras personas participen, y como les dije, pues otras personas que están insertas o cercanas a poblaciones vulnerables o a territorio indígena puedan participar para replicar, pues eso era lo más importante para nosotras. Yo creo que el sentir de la organización siempre es poder trabajar con las poblaciones que realmente lo necesitan. Ahora, con la segunda consulta, pues sí, nosotros estábamos claras, bueno, nosotras estábamos claras de que existe una necesidad muy grande, en la zona de Limón y muy grande en la zona de Talamanca, y más que ellos tienen un deseo muy grande de aprender, de recibir, porque como bien lo dijo Melissa, así como esa historia que nos contó, pues la persona de la Ditibri, así habían un montón más de señoras y señores que nos contaban cosas que estaban haciendo, o de estudiantes que nos contaban lo que esperaban hacer con la capacitación. Lamentablemente sí fue una cuestión de que uno de los CESIS que estaba recién inaugurado, que era donde nos íbamos a apostar más, que era en muy alta Talamanca, resultó que nunca pudo tener conectividad a internet, que era una cuestión sí que se salía completamente pues de las manos de nosotros, porque el problema era que allá el problema de buscar una empresa que nos brindara el internet, pues era prácticamente imposible. El ICE trató de apoyarnos, tuvimos varias reuniones con el ministerio porque era, a ver, el OEI fue a la inauguración de ese CESI con todo el ministerio y demás. Estuvo muy bonito, a la par estaba el colegio técnico sí tenía internet, pero lo tenía por medio de un acuerdo del instituto con otra entidad que les daba internet satelital, y nosotros tratamos de que no
nos prestaran entonces las instalaciones, pero el MEP nos decía que nos podían prestar las instalaciones hasta en la pura noche, cuando ya no tuviese clases los estudiantes porque no podíamos mezclar a las dos poblaciones por una cuestión de resguardo del ministerio y de sus estudiantes, que en eso nosotros no podemos obviar. Pero bueno, sí estamos claros de que existe una necesidad, que se mantiene el interés. La idea es que esos formadores que ya están ahí, tanto dentro de la DITIBRI como dentro de el CESI que está en la UNED, que creíamos que se iba a migrar a otra universidad, eso era la negociación en la que estaban, pudieran hacer esa réplica y poder abarcar a esas personas y a más personas que nos dijeron, porque nosotros estamos claras que si bien este programa estaba hecho de 18 a una edad específica, había otra población que también le interesaba y que la tuvimos que dejar por fuera de la matrícula, que era la población de 35 años hacia arriba, que también llegaba y decía, pero ¿por qué yo no me puedo matricular si a mí me interesa utilizar, aprender? Entonces, de ahí que nosotros dejamos justo a la libre para el ministerio de que luego los siguientes cursos pudieran ingresar otros rangos etarios, porque en realidad sabemos que la necesidad es muy grande y utilizar cosas o herramientas de este tipo son fundamentales, así como Melissa les podría contar cómo es el trabajo que están haciendo con ETP Dual, los compañeros y compañeras con el INA. Yo creo que este proyectito que nació como un piloto para ver viabilidad, que en realidad, si bien tuvimos una deserción alta, porque tuvimos una deserción alta debido a las condiciones climáticas y al problema del Internet específico, que no lo logramos resolver, pues bueno, quedó la posibilidad tanto que desde la DITIBRI se siga difundiendo el curso y que lo sigan dando los compañeros y compañeras, y que desde el CESI que está en la UNED se pueda seguir dando también. Gracias, Carla. Quería comentarles también que dentro de este grupo que estamos ahorita acá, para que vean qué interesante lo que es tejer de saberes, ver los vínculos y qué es lo que ha hecho cada uno, porque tanto Federico, Yarima y Paola Vega, ellos fueron el ministro de Ciencia y Tecnología en el área de innovación y justamente en estas áreas. Entonces, es para que vea que tenemos que unirnos, qué fue lo que había hecho digamos, el anterior gobierno, hasta dónde se ha avanzado, pero lo más importante es unirnos, porque a veces se están haciendo cosas aisladas y no lo conocemos. Entonces, que este sirva como un campo de apertura, ¿verdad? Y invitar a la OEI como nuestro nuevo aliado en este proyecto para poder generar estas sinergias. Voy a darle la palabra a Carlos. Carlos, como les decía, es un profesor que desarrolló un programa de Summer School a nivel internacional, en la parte también ambiental, cómo llegar a las diferentes personas. Entonces, él tiene ahí unas preguntas que puede abrir el micrófono y hacerlas, Carlos. Sí, efectivamente. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, nuestra experiencia aquí en la Universidad de Aalborg en Dinamarca es trabajar obviamente con la metodología de aprendizaje basado en problemas y fenómenos, y trabajamos también con emprendimiento, ¿no? Entonces hemos desarrollado varios casos diferentes, tanto aquí en Dinamarca con mujeres inmigrantes, por ejemplo, con empoderamiento de la mujer, emprendimiento, todo el tema de digitalización, como están hablando, más que nada para que las mujeres puedan tener inserción laboral, ¿no? Tenemos un proyecto también, por ejemplo, con Project Management y con digitalización también para temas de inserción laboral. Lo mismo, ¿no? Se dan capacitaciones directas a los estudiantes con ambos temas y luego después hacen unas prácticas en empresas. Todo es basado en casos de estudio que los estudiantes tienen que analizar de diferentes empresas y en base a esos casos, que son partners, ¿no? Que son colaboraciones que tenemos con la empresa directamente y que directamente les dan los casos a los estudiantes y ellos tienen que resolverlos, ¿no? Entonces, de forma que puedan tener esa aplicabilidad, ¿no? De lo que son las problemáticas reales en lo que es el contexto de la industria, ¿no? Entonces, mezclamos lo que llamamos el triple helix, que se llama en la Unión Europea, que son las colaboraciones tanto con la industria, con la academia y con la comunidad, ¿no? O los emprendedores o los diferentes actores. En África, por ejemplo, hemos trabajado con Brighton University, hemos trabajado con
pequeños empresarios o la comunidad que querían entrar en lo que tema de turismo. Entonces facilitamos lo que es el tema de design thinking, el pensamiento crítico, analítico, que los estudiantes puedan tener ese proceso de innovación, que es un proceso es un modelo bastante interesante para que ellos puedan reflexionar, ¿no? Cómo pueden lanzar sus propias emprendimientos, ¿no? Entonces son procesos que se van mezclando juntos, dependiendo obviamente de la temática, pero lo que ustedes hacen es impresionante porque sí que les han dado herramientas, ya la gente las está utilizando, pero también me he quedado un poco colgado, ¿no? El tema del emprendimiento, realmente si ya tienen sus emprendimientos, ¿cómo adaptan esos emprendimientos a lo que están haciendo ahora? También nosotros realizamos mucho las metodologías de aprendizaje de peer-to-peer, o sea que realmente de uno a otro, cómo ellos se van retroalimentando. Manejamos dinámica, obviamente en el aula, que son como de abajo hacia arriba, que son los mismos estudiantes que nosotros facilitamos nada más en el aula, que ellos mismos sean los que sean los que transmitan el conocimiento, las reflexiones, el análisis crítico. Entonces, no es tan como las metodologías tal vez que estoy escuchando de Microsoft, ¿no? Que viene un experto que le dice lo que tiene que hacer, que claro, está muy bien en un inicio, pero luego cómo desarrollamos en una segunda fase, como en estos hackatones, cómo facilitamos esa parte de ya directamente de aplicabilidad, de casos, que los estudiantes puedan realizar esa retroalimentación entre unos y otros, emprendimiento, innovaciones abiertas, o sea, otros tipos de tal vez teorías que podrían ser interesantes de hablar con ustedes, de ver cómo podemos facilitar nuestra experiencia en esas áreas y de ver si se pueden aplicar, ¿no? O experimentarlas. Y luego, obviamente, del tema de escribir artículos académicos, porque me imagino que están recolectando data de toda la experiencia, de todo el proceso, y de ver cómo se puede hacer la replicabilidad, ¿no? De esos procesos que ustedes están haciendo, que me parecen súper interesantes. Entonces, me encantaría, de alguna forma, seguir con estas conversaciones, ¿no? De una forma un poco más directa y de ver cómo les podemos apoyar, tanto con experiencias, casos, o otra vez metodologías o inspirarnos unos a otros, ¿no? Como comentaba Patricia. Muchas gracias, Carlos. Y este es el espacio justamente para hacer esos vínculos. Seguiremos más bien, pueden ser parte de nuestros aliados, pueden ir llenando ahí el formulario y así como la OEI ya está con nosotros, podemos tener el apoyo de parte tuya de la Universidad en Dinamarca. Ok, ¿tenía alguien más alguna otra pregunta? Vamos a ver en el chat. Bueno, bueno, aquí ya puso Meli lo del el correo de la OEI, ¿verdad? El contacto. Igualmente yo tengo los contactos directos de ellos y hay cualquier apertura y reunión conjunta, estamos para servirles. Con respecto a lo de la charla de hoy, ¿cuál es su visión, tanto Carla como Meli, con estos proyectos que hicieron? ¿Qué notan? Digamos, ¿cómo es la forma de enseñarles andragógicamente? ¿Fue buena? ¿No? ¿Pueden sugerir que tiene que hacer de alguna u otra manera? ¿O a qué se debió la deserción? ¿O qué dinámicas hacían por ese tipo de población? ¿Nos podrían comentar un poco al respecto? Claro, a ver, para nosotros la experiencia, digamos, específicamente con el proyecto que ya concluyó y que más bien estamos recopilando justo lo que bien dice Carlos, data, para poder tener más insumos y poder ver viabilidad para poder replicar, que para mí es súper necesario en todo Costa Rica poder hacer la réplica. Sí, yo creo que si bien el arte de poder enseñarle a personas ya adultas es todo un tema, porque todos tenemos pues nuestras limitaciones y demás. Yo creo que a la hora justo de tener estos cursos ya con una metodología específica, da pie para, porque más bien, Carlos, de ahí fue donde nosotras nos dimos cuenta de que las señoras tenían emprendimientos o que las muchachas, porque para nosotros eran señoras, pero eran en realidad muchachas, las chicas tenían estos emprendimientos o los chicos tenían estos emprendimientos y nos decían, sí, es que ahora las hojas de cálculo me van a servir para esto y esto y esto porque yo no llevaba un control. ¿Cómo si usted lleva un emprendimiento no tiene un control de sus insumos, de sus ingresos? Entonces, para cosas que para nosotros serían algo muy normal, para ellos es
abrirles una ventana de posibilidades. Más bien, ahí va de la mano con que nosotros también, que estamos del otro lado y que somos los que tenemos posibilidad de poder apoyar a este tipo de poblaciones, también escuchemos. Porque luego entonces las señoras, cuando ya se iban acercando las semanas para empezar el desarrollo web y cómo hacer un sitio web, las señoras decían, es que yo no voy a poder hacer esto. O había una que fue la mejor calificada de todo Talamanca, que ella era una persona de territorio indígena, que ella estaba emocionadísima y decía, yo quiero porque quiero aprender luego inglés, porque quiero que mi página esté en español y esté en inglés para cuando la gente venga, poder también venderles a ellos. Ella tenía una visión ya diferente. Nosotros sabemos, estamos claros de que muchas veces la gente adulta a veces tiene resistencia porque puede ser que le da vergüenza o por su mismo ciclo de donde vive, de donde habita, ¿verdad? Pero cuando usted encuentra esos granitos de oro que sí están dispuestos a aprender y que buscan a otros para que también se incluyan, eso es lo más importante. Nosotros como organismo internacional lo que buscamos con este proyecto y con todos los demás es siempre tratar de replicarlos, porque en realidad si algo salió bien, si vemos que existe una necesidad y que la estamos abordando, no hay que descubrir pues el agua tibia. Si esto está funcionando, nosotros tenemos que seguir trabajando en esta línea y saber que la población lo necesita, ya sea en la provincia de Limón, que es una provincia súper vulnerable, o hacerlo en Guanacaste, por ejemplo, donde las mujeres necesitan mucho más apoyo y mucho más visibilidad, ¿verdad? O en Punta Arenas, que es una zona marítimo-costera que necesita apoyo para entonces poder mejorar sus capacidades y que no se dediquen solo a emprendimientos o actividades que ya no están dándoles más rédito y que podríamos mejorar sus capacidades con otras cosas. Con el simple hecho de que Melissa esté viendo que las herramientas que se le dan a los y a las estudiantes no sean solo las de tecnología, sino que también yo les esté ayudando, porque yo no me quiero imaginar, uno porque ya está grande, pero yo no me quiero imaginar un chiquillo de 18 años llegando a una empresa a tratar de tener una entrevista. Si uno estando en la universidad o una estando en la universidad cuando le tocaba hacer una entrevista para una pasantía, para hacer una investigación o algo, se moría de la vergüenza, ahora imagínense a una persona que tiene muchos años de rezago. Entonces es mucho más complicado. Entonces, si nosotros podemos dar esas herramientas, es mucho mejor. Yo justo creo lo que dice Carlos. Existen diferentes metodologías que nosotras y nosotros podemos utilizar en nuestro día a día para trabajar. Pero bueno, desde OEI, lo que buscamos es justo eso, poder darle herramientas tanto a los ministerios como a la población para poder ir cerrando esas brechas que existen en el país. Y ya no Bueno, me extiendo más, perdón. ahí yo solo quiero intervenir que todos estos, llamémoslos pequeños aprendizajes y no fallos en los proyectos, ¿verdad? Nos permiten, sin lugar a dudas, aprender y acercarnos a la gente. Mira, no es lo que yo diga que les voy a enseñar design thinking, sino bueno, ¿qué le meto a ese design thinking, a esa inteligencia artificial que a mí me sirva a mi emprendimiento, en el caso de Talamanca y en el caso, por ejemplo, de la educación técnica profesional? Ofrecer esa metodología, ¿verdad? Y esa pedagogía digital, inteligencia artificial y todo eso, ¿para qué me sirve? A tanto tutores, al de la empresa y garantiza así la formación y una práctica de calidad, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos permite mejorar, acercarnos a la gente, decir, bueno, realmente necesito esto para mejorar la parte pedagógica adaptarse a la realidad del mercado laboral, en el caso del proyecto de educación técnica profesional. Entonces, yo lo llamo pequeños aprendizajes, ¿verdad? Que tal vez no lo planeamos Carla y yo, ¿verdad? Que estamos en la formulación y mira, nos acercamos a la gente, se requiere esto con los ministerios que tienen esta prioridad, ¿verdad? Nos permite como tener ese entramado más global de lo que verdaderamente se requiere en la parte donde vamos a intervenir, ya sea en Talamanca, ya sea en la parte, por ejemplo, que estamos trabajando con el INA y no solo el INA San José, sino a nivel de todas las unidades regionales, tener ese acercamiento no solo y principalmente para el GAN, sino que siempre buscamos expandirnos, que llegue a todo lo que nosotros podamos implementar como organismo internacional, pues a todos los rincones del país. Entonces, creo que eso es una súper enseñanza que nos deja estos dos proyectos que les presentamos, aparte de los otros que manejamos a nivel de organismo internacional, pero que nos permiten conocer más a fondo al realidad nacional y aportar desde la cooperación internacional a mejorar el país.
Perfecto, no, excelente. Entonces, antes de concluir, quiero expresar el más sincero agradecimiento, tanto del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que está organizando esta charla conjuntamente con la UNED, y agradecer al Organismo de Estados Iberoamericanos y a las dos expertas que la representan, Carla Sequeira Garita y Melissa González Hernández, por su participación, anuencia y colaboración, y están invitadas a ser parte de nuestras aliadas en este proyecto. También queremos expresar el sincero agradecimiento al programa Ventana Adelante 2 de la Unión Europea, cuyo financiamiento ha hecho posible este proyecto. Agradecemos también fundamentalmente y muy profundamente a los aliados de Braga, Portugal, Santa Fe, Argentina, Cartago, Costa Rica, así como instituciones nacionales como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, el MISID, el INA, el IMAS, el CONAI, la OEI y todas aquellas otras entidades que también nos han venido ayudando por medio de los datos y esa data que habla Carlos, que es muy interesante, que sin eso no podemos generar ciertas directrices, y con el apoyo de estas entidades, si nos colaboran con los datos, se vuelve un proyecto todavía más rico. Hoy vamos a reafirmar que en realidad este esfuerzo es de todos y todas. Por ello, extendemos esa invitación abierta a más instituciones, comunidades y personas a que se integren a este camino hacia la ciudadanía digital, al talento inteligente, convencidos de que cuando trabajamos juntos multiplicamos oportunidades y construimos un futuro más inclusivo, humano y sostenible. Hemos recorrido juntos una agenda que refleja la esencia de la OEI, promover la educación, la ciencia y la cultura como motores de desarrollo en Iberoamérica. Hoy hablamos de lo que significa la OEI, un puente entre naciones, un espacio de cooperación y un diálogo que pone a las personas en el centro. Compartimos experiencias sobre los proyectos en Costa Rica, desde la alfabetización digital hasta el fomento de la lectura, recordando que las habilidades del futuro se construyen con tecnología, pero también con la palabra y el pensamiento crítico. Reflexionamos sobre los proyectos iberoamericanos de educación y formación técnica profesional dual, la ETP dual, que abren las puertas al empleo digno y a la innovación, preparando a nuestras juventudes para un mercado laboral en constante cambio. Y en cada una de estas temáticas quedó claro un mensaje: cuando trabajamos juntos no hay brecha imposible de cerrar. Este proyecto de ciudadanía digital para el talento inteligente es más que un plan de acción. Es un compromiso compartido, es la convicción de que nadie debe quedarse atrás en la transformación digital, y más que hablábamos de los ODS, que el lema de ellos es sin dejar a nadie atrás, y que la educación es el camino más poderoso que garantice la inclusión, la equidad y movilidad social. Quiero agradecer profundamente a estos aliados de Braga, Portugal, Santa Fe, Argentina, y de Cartago y todas las instituciones. Cerramos esta jornada con la certeza que la alfabetización digital no solo conecta personas con tecnología, conecta personas con oportunidades y conecta países con un futuro común. Le damos las gracias de parte del equipo de investigadores y extensionistas del proyecto de ciudadanía digital. Y los invitamos, el próximo martes tendremos un coloquio con otra temática que va a ser el aprendizaje permanente, lifelong learning en procesos de alfabetización digital para adultos. Vamos a seguir con estas temáticas para ir fortaleciendo este proyecto, entrando en este mes de septiembre, lo que se ha hecho con el enfoque andragógico. Entonces, de mi parte, les doy las gracias y dejo abierto también el micrófono para que mis compañeros, si quieren podemos hacer aquí también, antes de cerrar, una pequeña presentación, aunque sea al final, de las personas, y que den un mensaje de lo que se lleva cada uno. Entonces, no sé, Dimitri, si estás por acá, bueno, de acuerdo a los que me van apareciendo aquí en la pantalla. O Carlos, Hola, tal hola, vez estoy por aquí. Ok, Por aquí.
Sí, pero muchísimas gracias por la ponencia de los proyectos y sobre todo me gusta el tema, por eso preguntaba cuánto tiempo de seguimiento se da. Es un tiempo muy prudencial para tener métricas y medir muy bien el éxito del programa. No, genial de mi parte, Javiera. Gracias, Dimitri. Vamos con Yarima. Fede. Pues de nuevo agradecerles realmente el proyecto y yo creo que ha tenido ya impactos relevantes y como dice Dimitri, pues seguiremos, habrá que seguir tomando las métricas y que el ministerio pues continúe, ojalá, y desarrollando con las personas que quedaron ya con la formación adquirida y todo el proceso que se puede implementar no solo en las zonas que ya disfrutaron de este beneficio, sino como ustedes lo decían, ampliar al resto del país. Hay muchísimas zonas críticas en este momento en Costa Rica, no solo en la provincia de Limón, tristemente, y la zona sur, por ejemplo, tiene temas muy, muy importantes que atender, y Guanacaste, por supuesto, en la misma provincia de Cartago tenemos situaciones también que hay que atender. Entonces, realmente es un programa que de la mano de una buena articulación con las entidades públicas y teniendo el apoyo también de la currícula de Microsoft, que como decía es muy amplia y realmente fortalece mucho el modelo y aporta mucho al modelo, yo creo que se podría hacer un trabajo bien interesante, que ellos reciban certificados, como se ha hecho tradicionalmente en los CESIS, que le ayudan a la empleabilidad y que por tanto pues se estén colocando prontamente como esas experiencias tan maravillosas que contaban ustedes de personas que ya se están colocando gracias a esta formación. Y de mi parte, de nuevo, agradecerles mucho y, por supuesto, ponerme a la orden para seguir trabajando en estos temas de ciudadanía digital. Excelente. Yarima. Sí, perdón, tenía la cámara y no había puesto el micrófono. No, realmente, bueno, a mí me gustó mucho el modelo y como dice Federico, ojalá pueda replicarse, ¿verdad? En otras zonas. Y pues si bien es cierto, sabemos que Limón, la zona sur del país, son lugares donde tenemos mucha población sensible que podría beneficiarse de este tipo de proyectos, aún en la zona central del país, ¿verdad? Hay cantones específicos, ¿verdad? Hay poblaciones específicas en donde esto también podría generar un gran impacto a nivel de empleabilidad, ¿verdad? Que es lo que finalmente se está buscando, tratar de dar herramientas para que estas personas se puedan insertar en el mercado laboral pronto y de forma satisfactoria, porque no solo es el hecho de, de, de la falta de empleo, es lo frustrante que puede volverse las Se congeló. capacidades de... Allá. ¿Me escuchan? Sí, y ahora sí es que te quedaste Ahora sí, congelado. ahora sí. Se cortó un toque. Ok. Que esa parte de la frustración que pueden vivir las personas cuando no logran participar de los procesos, ni siquiera, ¿verdad? Entonces, no es solo no tengo trabajo, es que no sé cómo participar de esos procesos. Entonces, estas oportunidades que se abren a través de estas cooperaciones son esenciales y pues ojalá que haya también un programa para dar seguimiento, ¿verdad? O sea, no es solamente crear el espacio o capacitar a algunas personas, sino más bien cómo hacer que esto siga en control, ¿verdad? Y creciente. Entonces ahí en lo que podamos colaborar con mucho gusto. Gracias. Marugenia Quesada. Y es bueno que digan de qué área pertenecen también. Marugenia, Elizabeth Corrales. Vamos a ver a quién más tenemos por acá. Es que aquí no veo. Bueno, entonces para cerrar, sí me gustaría un mensaje que nos den las dos expertas del día de hoy para que nos den el mensaje de despedida. Quiero inicio yo que soy más breve, solamente agradecerles el espacio y lograr alcanzar
esta parte en la tecnología, ¿verdad? De todo este diseño que hacemos y hacerlo llegar a todas las zonas es súper importante y darle esa visibilidad, ¿verdad? Porque como dicen, lo que no se ve no se sabe y no sabemos el impacto que estamos causando. Entonces, todos estos espacios, ¿verdad? Y que ustedes conozcan el trabajo de la organización, que si bien es cierto, ya tiene 75 años de historia, pues no en Costa Rica, sino a nivel mundial, ¿verdad? Nos permiten llegar y hacer visibles esos proyectos. Y sobre todo eso que ustedes dicen desde el inicio, generar esas sinergias son súper importantes, ¿verdad? Porque podemos hacer diferentes trabajos en cada área, pero si nos unimos, podemos lograr un mejor país, un mejor planeta, un mejor mundo. Tal vez sería muy soñador, como dicen, pero si podemos dejar un mejor mundo, pues es parte de lo que en OEI hacemos. Entonces, les vamos a tomar la palabra. Después no indiquen que no, que porque los pusimos ahí en contacto, pero los vamos a tomar mucho en consideración para lograr pues estos cambios que queremos a nivel sustancial, ¿verdad? Y que verdaderamente lleguemos a los lugares en los que parte de la política pública no está llegando, ¿verdad? Unidos. Entonces sería un pequeño mensaje de mi parte. Carla. Gracias, Miriam. Gracias. Bueno, yo también voy a ser muy breve. En realidad les agradecemos mucho de parte de OEI el espacio que nos brindan para poder mostrarles dos de los grandes proyectos que tenemos aquí en Costa Rica para nosotras. Las invitamos a que por favor sigan nuestras páginas web para que puedan estar revisando lo que estamos haciendo. Tenemos bastantes proyectos interesantes a nivel tanto nacional como iberoamericano que impactan a Costa Rica. Entonces, para que nos puedan seguir y revisar pues lo que estamos haciendo. Puede ser que alguno o alguna les resuene y que puedan trabajar pues con nosotros o con nosotras, ¿verdad? Como les dije al principio, yo creo que estos proyectos son importantes, que las universidades, que las instituciones y que la cooperación pues se unifique y trabaje en conjunto es parte prioritaria para poder avanzar, como bien lo dijeron los compañeros, en los diferentes sectores y Costa Rica pues si bien somos un país chiquitito, tenemos necesidades muy grandes porque queremos que nuestra población sea la mejor. Entonces, pues bueno, y vamos para adelante, que tengan muy buen día, muy buena tarde de donde sea que estén. Les agradecemos mucho de verdad el espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en forma directa, sincrónica o asincrónica, de parte del equipo del proyecto de Ciudadanía Digital. Muchísimas gracias. Invitarlos al próximo martes 10 de la mañana, hora Costa Rica, con otra de las charlas para dar a conocer, porque muchas cosas se hacen y no se saben. Entonces, lo importante es detectar todas esas cosas, unir esfuerzos y ver qué se han hecho y partir de ahí y no duplicar esfuerzos. Y esto es importante porque la ciudadanía digital, el talento inteligente, es un derecho de todas las personas. Sin más, muchísimas gracias y los esperamos de hoy en 8. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Hasta Buen luego, día. buen día. Hasta luego, buen Hasta luego. día. Gracias, chicos. Voy a ver si había pagado. Ok.